Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. En este video vamos a resolver un ejercicio de derivada implícita, en que consiste en derivar una expresión algebraica en que ninguna de las variables están despejadas de tal manera que esté en términos de otra. Y me refiero a expresiones algebraicas de este estilo. Por ejemplo, el seno de xy más y al cuadrado es igual a 2. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 25, en que esa es la ecuación de la circunferencia. Y como otro ejemplo sería la exponencial de xy más 1 sobre x al cuadrado por y es igual a 2. Estos son algunos ejemplos de expresiones algebraicas en que ninguna de las variables están despejadas. Es decir, de que y está en función de x o x está en función de y. Bueno, algo que también podemos ver es de que en estas expresiones algebraicas hay expresiones en que sí podemos despejar. Por ejemplo, en esta sí podemos despejar cualquiera de las dos variables, de tal manera que lo expresemos así. Pero sin embargo, hay expresiones que no se puede despejar ninguna de las dos variables. Por ejemplo, esta no se puede despejar. Esta sería mucho más complicada porque tenemos una exponencial y tenemos una función hiperbólica. En esta, por ejemplo, sí podemos despejar x de tal manera que está en términos de y, pero sin embargo no podemos expresar y en términos de x, ya sería mucho más complicado despejar. Bueno, como nosotros sabemos, la derivada se aplica para funciones de una sola variable, en que ya están despejadas. Pero entonces, ¿cómo le podemos hacerle para derivar cuando tenemos expresiones algebraicas en que no se puede despejar una variable? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que estas expresiones tienen este estilo, en que va a ser una cierta función en que le llamo f mayúscula y va a depender de dos variables, x y este es igual a una constante. Esa es la forma general de las expresiones algebraicas. Y quiero que vean que en cada una de ellas tiene este estilo. Por ejemplo, la primera expresión. En el lado izquierdo de la igualdad, y me refiero a esto, quiero que vean que está en función de dos variables. Y esto se iguala a una constante que es 2. También lo podemos verlo en la ecuación de la circunferencia, en que está en función de dos variables y esto se iguala a una constante. Y en la tercera expresión sucede exactamente lo mismo. Bueno, la derivación implícita consiste principalmente en obtener la derivada de y con respecto a x o la derivada de x con respecto a y. Pero hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vamos a derivar va a ser una función en que le llamo g mayúscula que va a depender de dos variables. Y lo mismo va a suceder con esta, de que va a ser una cierta función en que le llamo h, va a depender de dos variables. Eso es lo que hace la derivación implícita, de que vamos a obtener una función de dos variables, pero hay que tomar en cuenta de que esto es cálculo de una sola variable. Pero sin embargo, podemos aplicar aquí las reglas de derivación para expresarlo de esa manera. Y bueno, pues en este video vamos a resolver un ejercicio en particular para ver cómo podemos obtener la derivada. Voy a borrar esto. El ejercicio que vamos a resolver es este. X al cubo menos xy menos y al cubo es igual a 1, en que vamos a obtener la derivada de y con respecto a x. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, entonces pues ya me quedó claro que lo que vamos a obtener como derivada va a ser una función que depende de dos variables. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es esto. Esto es muy importante.
es de que y depende de x. Eso es lo que tenemos que considerar, de que y depende de x. Bueno, lo primero que voy a hacer para obtener la derivada es que ambos miembros lo voy a derivar con respecto a x, porque estamos tomando en cuenta de que y depende de x. Entonces, ambos miembros lo voy a derivar con respecto a x. Y eso es lo que comúnmente se hace cuando se resuelve una ecuación, de que lo que haga en el miembro izquierdo lo haga en el miembro derecho. Y esto me va a quedar así. Voy a aplicar aquí una de las propiedades de las derivadas, y es de que si tenemos la derivada de una suma o una resta, va a ser la suma y la resta de las derivadas. Y esto me va a quedar así. Va a ser la derivada con respecto a x de x al cubo menos. Hay que recordar que las derivadas sacan constantes. La derivada con respecto a x de x por y menos la derivada con respecto a x de y al cubo, y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de 1. Entonces pues ya apliqué ambos miembros la derivada con respecto a x. Bueno, vamos a derivar cada uno de los sumandos. Voy a empezar con el primero. La derivada con respecto a x de x al cubo, esto va a ser 3 por x al cuadrado. Hay que recordar que cuando estamos derivando un polinomio, el exponente se baja y lo que tenemos en el exponente se resta menos 1. Y eso me queda así. Luego va a ser menos, y aquí lo que tenemos es un producto. Aquí tenemos un producto que es x por y. Entonces aquí lo que podemos aplicar es la regla del producto. Y esto me va a quedar así. Voy a colocar aquí entre corchetes, tomando en cuenta de que tenemos un signo negativo. Hay que tener mucho cuidado con los signos al momento que hagamos la derivada. Esto me va a quedar así. X, que va a ser la primera, por la derivada de la segunda, que va a ser la derivada con respecto a x de y, más la segunda, que será y, por la derivada de la primera, en que va a ser la derivada con respecto a x de x, menos, y ahora fíjense bien lo que tenemos aquí. Tenemos la derivada con respecto a x de y al cubo, pero sin embargo no está en términos de x, sino en términos de y. Entonces aquí tenemos que aplicar la regla de la cadena. Vamos a suponer en que tenemos una función que depende de y esto es igual a y al cubo. Entonces, ¿cómo se aplica la regla de la cadena? Esto se hace así. En primera, f, que va a ser esta función, depende de y depende de x. Y aplicando la regla de la cadena me queda la derivada de f con respecto a x, porque es lo que a mí me interesa. Esto va a ser igual la derivada de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Y esto va a ser igual la derivada de f con respecto a y. Esto implica de que yo tengo que derivar esta función con respecto a y. Y esto me va a quedar 3y al cuadrado, y esto se va a multiplicar a la derivada de y con respecto a x, en que esto lo vamos a dejarlo tal cual. Tal cual. Esa es la regla. Esa es la regla. De que si nosotros, por ejemplo, derivamos con respecto a x cualquier función que no depende de x, entonces va a ser la derivada con respecto a y aquí se tiene que multiplicar el diferencial de y con respecto a x. Y eso lo vamos a ir haciéndolo en todos los casos que vayan apareciendo. También me faltó mencionar la jerarquía de las derivadas que van así. Bueno, entonces pues ya nos quedó claro de que esta derivada va a ser 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a la derivada con respecto a x de 1, y la derivada de una constante vale 0. Bueno, entonces voy a aprovechar
para escribir esta expresión de aquí, en que tengo la derivada con respecto a x de y, aquí va a ser la derivada de y con respecto a x. Porque, por ejemplo, si yo tengo como función f de y igual a y, y aplicando la regla de la cadena, va a ser la derivada de f de y con respecto a y por la derivada de y con respecto a x, que en este caso la derivada de y, esto vale 1 y se multiplica la derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a simplificar y lo que vamos a hacer es agrupar términos. Esto me queda 3x al cuadrado y aquí voy a aplicar la regla de los signos. Menos por más, menos. Y esto va a ser x por la derivada de y con respecto a x, menos por más, menos. Y esto me queda y por la derivada con respecto a x de x. Y esto va a ser igual a 1, porque lo estamos derivando con respecto a x y esto es igual a 1. Y y por 1, este es igual a y. Y aquí está. Menos 3y al cuadrado por la derivada de y con respecto a x. Y es igual a 0. Ahora lo que tengo que hacer es agrupar términos semejantes. Y lo que tengo como término semejante es la derivada de y con respecto a x. En que en el lado izquierdo de la igualdad voy a colocar todas las expresiones en que tenga la derivada de y con respecto a x. Y ya después voy a despejar. Entonces voy a agrupar términos. Y esto me va a quedar menos x por la derivada de y con respecto a x menos 3y al cuadrado. En que estoy tomando estos dos términos, la derivada de y con respecto a x. Y aquí voy a aplicar el inverso aditivo. Es decir, voy a despejar 3x al cuadrado y menos y, en que lo voy a pasarlo en el lado derecho de la igualdad. Pero eso se hace cambiando el signo, que en este caso va a ser menos 3x al cuadrado más y. O también sería lo mismo de que ambos miembros de la igualdad yo le reste 3x al cuadrado tanto en el miembro izquierdo como el miembro derecho. Y lo mismo con menos y, en que aquí le sumo y en el lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que este y este se cancela. Este y este se cancela y así me va a quedar. Bueno, ahora voy a sacar como factor común la derivada de y con respecto a x. Ese va a ser el factor común. Esto me queda menos x más 3y al cuadrado. Ya que se aplican la regla de los signos, obtenemos menos x y menos 3y al cuadrado. Ya que menos por más es menos. Y esto se multiplica por la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a menos 3x al cuadrado más y. Y finalmente, para obtener la derivada con respecto a x, este término que tengo aquí lo voy a despejar. Y esto se hace si ambos miembros de la igualdad yo lo multiplico por el inverso multiplicativo, que va a ser 1 sobre menos x más 3y al cuadrado. Voy a borrar todo esto. Y finalmente esto me va a quedar la derivada de y con respecto a x. Esto es igual menos 3x al cuadrado más y sobre menos x más 3y al cuadrado. Lo podemos dejarlo de esta manera o también lo podemos escribirlo así. Este negativo lo voy a extraerlo. Aquí lo voy a colocar y me queda menos 3x al cuadrado más y sobre x más 3y al cuadrado. O también sería lo mismo. Ahora, como tengo aquí el negativo, puedo aplicar la regla de los signos en el numerador. Y de una manera simplificada me queda 3x al cuadrado. Menos por menos es más. Menos por más es menos. Y aquí sería y
sobre x más 3y al cuadrado. Y ese sería el resultado. Y quiero que vean en que obtenemos una función que depende de dos variables, en que ya podemos evaluar tanto un valor de x como un valor de y obtener la derivada, pero siempre y cuando de que estos puntos formen parte de la gráfica, porque no podemos sustituir cualquier punto. Por ejemplo, si yo suponiera que pasara en 1,5, ya que tenemos que verificar si esta curva pasa por estos puntos. Esto es muy importante. Entonces tiene que ser puntos en donde la curva pase y podemos obtener la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva. Bueno amigos, pues eso sea todo de mi parte. Si este video les ha gustado, regálenme un pulgar arriba y compártelo. Y en los próximos videos vamos a seguir resolviendo más ejercicios de derivación implícita. Cuídense y bye.